de salud en el departamento de Casanare. Sé que pues es experto en esos temas, cómo visiona realmente pues la situación de Capresoca frente al aumento aún en esta temporada de denuncias frente al mal servicio que se está prestando en este momento. Sí, buenos días a toda la comunidad que nos ve y nos escucha en Casanare. Gracias por la oportunidad. Mire, en Colombia hay un colapso del sistema de salud. Hay una transición en el tema de la reforma que por capricho se quiere hacer, y yo creo que no es necesario la reforma. Está la ley 1751 que es de 2015, que es un derecho fundamental, que es una ley estatutaria en la cual no se ha aplicado. Pues primero aplíquese las leyes. Y la segunda, que es la dientes, la que vimos la Supersalud, una ley que cuando estuve en el Congreso 2019, la 1949, si no estoy mal, 2019, permite sancionar a los corruptos, porque el gran problema del sistema de salud es la corrupción en el sistema, en todas partes la corrupción. Entonces, eso es algo grave. Hay que aplicar las leyes. Y si se va a hacer la reforma, hay unos puntos que sí hay que hacerlo: atención primaria en salud, los CAC, eso me parece interesante, fortalecer la promoción y la prevención, que si no previene, pues el costo va a ser muy caro. Pero eso genera una problemática. Las CPS en su transición, pues el ministerio y todos las han apretado. No hay un giro, los giros son directos a los hospitales muchas veces, las CPS no están manejando recursos, entonces se están quedando cortos de dinero, se están quedando cortos de prestar servicios, y cada día como tal están haciendo la reforma por decreto. Entonces, ese tema a nivel nacional, que las CPS, no solo Capresoca, todos están afectadas, vieron ya Sanitas, vieron todo lo que ha pasado, y posiblemente la nueva EPS ahorita cambió de gerente, vamos a ver qué pasa. Tema local, tenemos una problemática que es doble con Capresoca. ¿La doble cuál es? Pues por un lado tenemos una sanción, todos sabemos la sanción, la intervención que tiene la Capresoca por la Supersalud, que en febrero nos van a tomar una decisión. ¿La decisión de febrero cuál es? Puede ser tres decisiones. Uno, que siga la medida, grave, porque no permiten, si mientras existe la medida, solamente manejamos el subsidiado y no el contributivo. Pues que tienen que dejar de manejar el subsidiado. Un subsidiado, no, el Estado nos da la UPC en este momento, año 2024, 1.300.000 pesos por cada persona subsidiado al año. Un contributivo, cuando usted paga un salario mínimo, paga por lo menos 150.000 pesitos del contributivo a la salud, mínimo, así sea un salario mínimo. Por 12 meses son 1.800.000. Capresoca le toca quedarse con el hueso, y la carnecita se la ganan las otras, las que manejan contributivo. Y si no levantan la medida y no permiten que Capresoca como tal pueda afiliar gente del contributivo, qué bonito aquí que todas las empresas, la alcaldía, la gobernación, los palmeros, los arroceros, pudieran afiliar sus empleados al contributivo. Eso sería algo muy interesante, pero no se permite porque está intervenida. Entonces, tres cosas pueden suceder. Uno, que la medida siga jodidos porque no podemos afiliar contributivo. Que nos la quiten, ideal. Pero la otra es que nos manden un agente interventor desde Bogotá, entonces el gerente a un lado, y nos manden así como la empresa de servicios públicos, una persona desde Bogotá. Y la cuarta es que la liquiden, que no la queremos tampoco. Pero es que es mandar un agente interventor, que lo pueden hacer desde Bogotá. Eso sería muy, muy delicado, porque ahí sí, por dicho, yo creo que no habría manejo del señor gobernador ni ninguno de nosotros. Sería una enta parte. Entonces, eso es muy preocupante en ese sentido. Y como tal, yo considero que la reforma a la salud, en 2 años si pasa, ya Capresoca, nueva EPS, la que sea, ya no van a llamar CPS, se van a llamar gestoras de salud. Y las gestoras solamente van a recibir el 5% de la UPC, y si se comportan bien 3 puntos más para el 8%, que es la parte administrativa. Y ese 8% como tal de la UPC, estamos hablando de 100.000 pesos por paciente al año, no 1.300.000, para tres cositas. Uno, para las afiliaciones, porque la gente esa EPS que es gestora va a hacer afiliaciones, va a hacer promoción y prevención de la enfermedad, y va a hacer auditoría de cuentas. Yo no entiendo cómo la ADRE va a ser el pagador, pero quien la audita las cuentas, la revisa, es las gestoras. Entonces es como cuando usted hace mercado, hace los gastos en su casa, y la vecina es la que, o sea, la vecina es el que hace los gastos y el que paga es el del dueño de la casa. Esa vida no tiene lógica. O acaben con las EPS, pues acábenlas, ¿sí? Déjenlas. Y antes empeoraría precisamente esa reforma en su mayoría de cambios para el servicio de salud. Con ese manejo son pañitos de agua tibia, porque al final de cuentas el objetivo es acabar las EPS. Y yo no estoy aquí defendiendo las EPS, estoy defendiendo es una buena prestación del servicio. Entonces, si acaban las EPS, van a ser gestoras. Son pañitos de agua tibia. En dos, Busca privatizar. en 2 años, lo que tiene que pasar un documento. Las EPS, ahí claramente lo dice la reforma, los 133 artículos, un documento donde diga: o me retiro del mercado de salud, o me quedo como gestora. Y si me queda como gestora, ya les dije lo que va a hacer. Eso es algo pues, que la mayoría van a decir: no, no sirvo. ¿Cuál es la solución que hay? Que lo que yo he planteado en la reforma, que yo era coordinador ponente de la reforma pasada, que no la dejaron debatir. Hombre, la solución que hay es: hagan EPS regionales, región Oridoquía, una sola EPS con el subsidiado, con el contributivo, una en el Caribe, otra en la zona del Pacífico, otra en los Santanderes, unas tres en la región central.
hagan 5 o 6 EPS con una red integrada integral. Escuchen esta palabra, una red integrada integral. ¿Qué quiere decir eso? Una red en la cual tenga todos los servicios, o sea, un hospital resolutivo en cada región, que tenga todos los servicios integral que detectar las arterias de los municipios para recibir los pacientes y no estar con esa vaina del famoso paseo de la muerte. Así debe ser, que cada región solucione sus problemas y que le mejoren la UPC. Así todos vivimos felices, hacemos promoción y prevención, hacemos los CACs, que no hay que construirlos, hay que remodelarlos, no gastar casi 4 billones de pesos en casa construyendo cosas nuevas, que eso a los políticos les va a encantar. No, es remodelar lo que hay, en lugar de gastar 700, 800 millones por cada CAC, 135 millones de salud, hay que hacer es 100, 150 para remodelarlo. Así se puede hacer. O sea, yo creo que hay soluciones y aquí no es defender que no se llamen EPS como quiera, de otro nombre, pero que sean por regiones, porque en cada región la patología es diferente. Y uno va a Bogotá con unas plaquetas bajas, disminuidas, con una leucopenia y dicen que es una leucemia, pero no saben que van del Casanare a la Orinoquía, donde el dengue se manifiesta igual. Y le toman miles de exámenes y después de muchos de, ay, era un dengue complicado. Eso no existe. Las enfermedades tropicales son diferentes. Aquí tenemos chaga, chikungunya, zika, accidentes ofídicos que nunca suceden en Bogotá. Yo no he visto la primera culebra en Bogotá, bueno, a humanas, pero, pero lo que digo es que las patologías en cada departamento, en cada región son diferentes y no hay hospitales resolutivos, EPS resolutivas, en cada, son diferentes esos criterios para poder darle un adecuado manejo. Estamos gastando plática remitiendo pacientes y así no es la cosa. La problemática que se representa, por ejemplo, aquí en el departamento de Casanare es el tema de las ambulancias. Muchas veces los pacientes se quedan en municipios y veredas esperando ese traslado y en algunas oportunidades algunos fallecen en esta situación. ¿Cómo solventar esta problemática? Sí, hay dos temas. Las ambulancias son necesarias. Yo hice una ley, autor, no es por nada, que era que los bomberos puedan prestar servicios de ambulancias de urgencias, que antes no podían cobrar. O sea, podían prestar el servicio, pero no podían cobrar. Hicimos una ley que puedan cobrar, esa ley existe. Es de mi autoría, mucho honor, gracias por la pregunta. Pero le quería decir que las ambulancias son necesarias para traslado de tareas operativas, porque estaban guardadas en los bomberos. Habían 370 ambulancias guardadas en los bomberos porque no podían cobrar en cualquier pagando el combustible, aunque pagan la autoridad de enfermería, el médico, para las llantas. Entonces, ahora ya cobrando, por servicio de urgencia lo pueden hacer. Pero a mí me preocupa cuando los alcaldes me buscan, Cristancho, ayúdeme con el gobernador o con a nivel nacional con una ambulancia. Cuando uno pide una ambulancia como alcalde, quiere decir que en su municipio no hay un buen servicio de salud. Hay que ser municipios en los cuales hay una reintegrada y haya hospitales resolutivos. Yo me imagino, y le he dicho a César, que en cada hospital de Casanare, San Receptor, Chame, Salinas, los más chiquitos, hay un médico familiarista. Un médico familiarista es un médico general, 6 años, hacemos el internado 1 año más, 7 años, y se especializan 3 años más como médicos familiaristas y manejan 4 cosas básicas: pediatría, medicina interna, ginecología y hacen pequeñas cirugías. Entonces, esos médicos pueden ser resolutivo, coordinan los rurales médicos del año servicio obligatorio, y eso es muy importante, y eso es ser resolutivo. Cuando uno pide ambulancias, ¿Es rentable? Cuando uno pide ambulancias es que no hay una buena prestación de servicio y no somos resolutivos. O sea, las ambulancias bienvenidas cuando necesiten, tenemos que tenerlas, pero también no es la solución del sistema de salud. Eso quiere decir que hay un mal servicio. ¿Me preguntabas que qué? Y si es rentable tener una ambulancia precisamente en un municipio. Pues lo que pasa es que la ambulancia es de diferentes tipos, ¿no? Como tal, ahorita Rexsalud, Casanare, el año pasado se dejaron contratar una ambulancia, no han llegado a esa ambulancia porque el costo aumentó, el chasis es una demora, toda la cosa. Se necesita la ambulancia porque es un servicio público de traslado que es urgente. Y las ambulancias como tal sí es rentable. Sí es rentable, ¿por qué? Yo veo muchas empresas como tal que viven de las ambulancias, que viven del tema, muchas empresas dedicadas al transporte de pacientes en ambulancia. Lo que pasa es que muchas veces lo público, como no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y eso es la verdad. Pero entonces las empresas, tantas empresas de ambulancia no existirían si no fuera rentable. Es rentable, pero toca ponerle coto a ese tema en lo público. el, el departamento tiene comprometidos unos recursos para las próximas vigencias para Capresoca. ¿Usted cree que eso le quita mucho margen de maniobra a la gobernación o a la Secretaría de Salud para mover los proyectos que le interesan al nuevo gobernador? Mire, ese famoso aporte de 140.000 millones de pesos. Yo estaba de secretario de Salud en 2016-2017 y nos dieron la oportunidad en ese momento, por la ley 1715, en el artículo quinto, permitía por única vez utilizar recursos de regalías. Y se empezó el proceso, pero decía por única vez. Entonces se hizo el proceso y se decidió, como todo, capitalizar a las EPS públicas. Y tocó la aromatización, duró como 3, 4 años, eso no era fácil. Se permitió y se hizo el proyecto. Pero esto no es que es una benevolencia del gobernador caliente, no señor, era que le tocaba. Porque tomamos Capresoca
es una entidad pública que depende del departamento. Y Dios no quiera, si algún día se liquida Capresoca, la deuda la debe pagar la gobernación de Casanare. Por eso, ojo con esto, tenemos que ser muy consecuentes, hacer contención de costos, prestar un buen servicio, pero no endeudar tanto, porque si se liquida Capresoca, de todo modo, la deuda la debe asumir el departamento, obvio. Eso colocan generalmente una auditoría de hoy, toda la cosa, un gerente encargado mientras la liquidación, pero eso no debería ser así. Importante el tema. Pero más que eso, los 141 millones de pesos están dados a pagarlos a 7 años. Lo que se hizo ahorita fue una capitalización inicial de 35 millones y vienen 17.500 cada año hasta llegar al año séptimo para capitalizar los 141 millones de pesos. La deuda de Capresoca en este momento, cuando revisamos que yo tuve la oportunidad de estar en el famoso empalme, son más o menos 140.000 millones de pesos. Necesito una reserva fiscal. Sí, pero En total, la deuda de Capresoca sería más o menos están entre 130 y 140 millones de pesos. Hombre, la clínica dice que le deben 18.000, 20.000 millones de pesos y Capresoca dice que tiene auditado 8, 9.000, 10.000 millones de pesos. Hay una diferencia, pues, esas diferencias son las que uno dice. ¿Cree que si esos 140.000 en los 7 años van a generar que se pague esa deuda, o igual después de eso cree que va a estar alguna deuda? Pañitos de agua tibia. Es un pañito de agua tibia, sirve, ayuda mucho, pero son pañitos de agua tibia porque es cada año 17.500 millones de pesos, ya invirtieron 35.000 la primera vez, el año pasado, 17.500 este año. Pero lo que voy es que, así como vamos, Capresoca va a seguir perdiendo entre 20.000 a 25.000 millones de pesos año, porque únicamente maneja el hueso, el subsidiado, no le permiten el contributivo. Y por más que haga contención, prevención y promoción, llegará de pronto a no tener pérdidas, o tendrá pérdidas de todos modos, porque en este momento la siniestralidad de Capresoca aún existe. ¿Qué es siniestralidad? De 100 pesos, 92 son para pagos de gastos de prestación de servicios y 8% para el tema administrativo. Así se maneja el tema en la UPC, del tema de las entidades. ¿Qué pasa? Ese 92% no está alcanzando para pagar, o sea, se están pagando mucho más de lo que se recibe. Entonces, así, cada año un hueco más. ¿Qué nos salva? Que nos dejen afiliar contributivo, hacer contención de costos, hacer muchos temas gerenciales que ya los gerentes se encargan del tema. Pero la verdad es que así como estamos, querido amigo, es solamente un paño de agua tibia, y lo que vamos a llegar es que en 5 o 6 años vamos a tener la misma deuda de 140 millones de pesos. Y ojo con esto, han planteado un tema de regionalización. Tema de regionalización, bienvenido, siempre y cuando nos permitan, tener contributivo. Porque si vamos a recibir únicamente el subsidiado, vamos a pasar de tener pérdidas con 170.000 pacientes al año, son 15.000 a 20 millones de pesos. Si recibimos 1 millón que la Orinoquía del subsidiado, entonces vamos a pasar a cada año a perder 130.000, 150.000 millones de pesos. Nosotros no podemos asumir eso. Hay que ser responsables, y si vamos a hacer la regionalización, tiene que ser con permiso del Ministerio de la Supersalud, que tengamos pacientes del contributivo, si no nos quebramos y la deuda más grande, y responde el departamento. Eso sería muy delicado, hay que tener mucho cuidado, porque yo vi por ahí que hay esa posibilidad, pero ojo, con contributivo y con subsidio. Le recibimos, pero con contributivo, si no, gracias, hasta luego, amigo mío. No podemos ser responsables de la salud de otros departamentos. la solución sería que levante la medida. Claro, que levante la medida y nos permita afilar el contributivo, que nos deje nuestro gerente y que nos dejar hacer una buena administración, que se dé un manual tarifario para un control de costos, que la misma tarifa en la clínica, en el hospital sea la misma tarifa, que se haga un sistema en el cual real, de auditoría real en tiempo real, porque es que a veces lo que cobra la clínica llega después y a veces lo que cobra la otra entidad y entonces no se sabe cuál es lo real. Y el tema de una sistematización, que no podemos decir con papeles en este momento siglo XXI, una sistematización, es muy importante ese tema. ¿Sería posible, pues conociendo la situación actual de Capresoca, que pues tomen a bien levantar esa medida con incumplir los compromisos que se tenían con la Supersalud? Pues lo que pasa es que son 15, 16 ítems, son ítems los cuales en este momento se han cumplido como 10, 11 y quedan unos ítems para cumplir. Por eso se dejó mucho personal que venía anteriormente, porque es en febrero, y si se cambiaba el personal, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Me parece que es una buena medida haber esperado, dejar las personas que venían, que conocen el tema de Capresoca de la sanción para poder cumplir y ojalá nos levante la sanción.